Bueno, buenos días. Son las 7:15 y vamos a iniciar con la plenaria de hoy de Anatomía Funcional 2. Nada más quiero confirmar de nuevo si se escucha para poder presentar pantalla. Sí se escucha. Ok, gracias. Sí se escucha. Bien, gracias. Bien, miren, voy a presentar pantalla. Ya por respeto a los que están, vamos a empezar a las puras 7:15. Son 64 conectados y su servidor somos 65. Entonces, vamos a iniciar. No, a ver qué pasó, no me deja presentar pantalla. ¿Se ve ya? Entiendo, ya, doctor. Ok. No, digo, al menos yo no veo nada. Sí, ya se ve la pantalla con el edificio de la Universidad de Guadalajara. Sí, ya se ve. Ok, bueno. Entonces vamos a dar inicio. Déjenme ver si me deja presentar, avanzar en modo mayúsculo, en modo grande, pues modo presentación. Quiero que me digan a ver si avanza la presentación. Si ya cambió. No, Sí. ¿No cambia? no, sigue la misma. No, profe. Bueno, vamos a dejarla así. Ahí sí ya cambió. Cambió a la siguiente diapositiva, pero no en pantalla completa. Sí, es la bronca que tengo. Las computadoras, no sé qué me esté pasando. El caso es que no me deja presentar la pantalla completa. Déjenme intentarlo con... Bueno, lo voy a dejar así. Bien, vamos a dar inicio entonces. El tema es Anatomía Funcional 2, aparato reproductor del macho. Vamos a hablar un poquito de las estructuras que componen el aparato reproductor del macho. Y pues bueno, para poder iniciar teníamos que hablar de una característica muy importante, que es la diferenciación sexual. Para poder determinar que se trata de un macho, tendríamos que hablar de forma cronológica en qué paso de la gestación, y es importante entender que la gestación en las hembras pues se divide en periodos, y estos periodos van a estar representados quizás por días, y se divide en 3 periodos. Cada periodo se llama tercio, y entonces, dependiendo de la especie, pues va a ser los días que abarca cada tercio de la gestación. De aquí que en vacas, por ejemplo, los 3 tercios, los primeros 3 meses abarca el primer tercio, los segundos 3 meses, es decir, 4, 5 y 6 abarca el segundo tercio, y el tercer tercio lo abarca del sexto al noveno mes. Y así sucesivamente cada una de las especies. Si nos referimos nosotros a los ovinos y caprinos que tienen 150 días, pues se dividiría en periodos de 50 días aproximadamente. Y hablando de otras especies como los perros, pues tendríamos que hablar de periodos de 20 días aproximadamente para poder hablar de los tercios de gestación. ¿Por qué es importante hablarlo? Porque la diferenciación sexual ocurre en el primer periodo, en el primer tercio de la gestación, dependiendo mucho en días, como les decía, de la especie,
Pero ¿por qué es importante? Porque hay ciertas características fenotípicas y lógico-genotípicas que te van a dar la caracterización de un macho o una hembra. Y para poder hablar del macho, pues tenemos el tipo de cromosomas. Hay dos tipos de sexos, hay que entenderlo. Hay un sexo cromosómico o genético y hay un sexo fisiológico. Y el sexo genético es el que se mantiene dentro de los cromosomas. Entonces, una cosa es el mantener en los cromosomas el XX o el XY y otro bien diferente las manifestaciones fisiológicas que se dan en los individuos para poder decir que es hembra o que es macho. De repente nos encontramos con machos que tienen la cara de hembra, hablando de animales, y hembras que tienen cara de macho. Y ahí de ese momento te das cuenta cuál es el tipo de relación que existe entre el sexo fisiológico y el sexo genético. Bien, hay que entender también que nada más hay dos sexos. Los mamíferos se van a reproducir por sexualmente o se van a dividir en dos sexos. Solamente hay dos tipos de gametos, hay ovocitos y hay espermatozoides. No hay otra característica, ya lo demás es agregado, sin ser excluyente. Simple y sencillamente tenemos estas dos características, no hay otra, de tal manera que solamente tenemos ovarios y testículos, o tenemos ovocitos y tenemos espermatozoides. ¿Qué influye entonces para que estos se unan? Pues bueno, para poder decir que va a ser un macho, había una tendencia desde el año 300 antes de Cristo en donde se decía que el macho tenía que tener cierto comportamiento dentro del coito o dentro de la cúpula, perdón, para poder determinar el sexo. Y teorías que todavía existen en la actualidad. Si le dicen a una mujer, insisto, son puras teorías, que cambiando o ingiriendo más bien productos lácteos con ciertas características, pues es muy probable que el producto vaya a ser macho. Y esto no es nuevo, ya que desde el año 300 se creía que mientras más temperatura había en el acto sexual, pues corría la probabilidad de que existiera un macho. Aristóteles, por ejemplo, creía que entre más calor, dice, que hubiera en la cópula, pues había más probabilidades de tener un macho. Anaxágoras creía que el semen del testículo derecho pues, producía machos y el izquierdo producía hembras. En el siglo XIX, pues se creía que los machos provenían de ovocitos descargados del ovario derecho, mientras que las hembras del ovocitos del ovario izquierdo. Entonces, siguen siendo teorías. Siglo XXI seguimos creyendo que puede haber una influencia de ciertos hábitos para poder determinar el sexo de los individuos. Y hay que considerar que sí hay semen sexado y que ese semen sexado pues le va a dar ciertas características o ciertas ventajas a lo que nosotros podemos manipular y desear o obtener más bien hembras o machos. ¿Sí? Bien, en el filum, en lo que es aparición de los gónadas, es un papel importante lo que se considera de dónde se obtienen las gónadas o de la hoja germinal o de la placa germinal, de dónde se obtienen los testículos o los ovarios. Es importante entender que si la placa neural o la hoja blastodérmica tiene tres partes, si ustedes recordarán, tiene ectodermo, tiene mesodermo y tiene endodermo. Las gónadas provienen del mesodermo y tenemos que ver estas características del mesodermo al parecer de unas estructuras que se conocen como primordios gonadales. Estos primordios gonadales no se ve desafortunadamente lo que conocemos como primordios gonadales. Si ustedes ven la imagen, en la parte superior de esta imagen derecha, estamos viendo los primordios gonadales y quise marcar aquí en color rosita lo que va a dar origen a los ovarios y en color azul a lo que va a dar origen a las hembras. Entonces, estos primordios gonadales que posteriormente van a madurar, tienen un nombre muy particular, porque el sexo hasta este punto no está definido.
¿Queda claro? Por lo tanto, tiene que pasar un periodo de tiempo para que se desarrolle y se vea muy marcado si van a ser hembras o van a ser machos. En este momento, cuando aparecen los primordios gonadales, pues no se sabe. Por lo tanto, están una serie de conductos. Conductos, vean lo que se mantiene, se llaman conductos de Müller, otros se llaman conductos de Wolff, que al final de cuentas, en ciertas características, pues en el macho va a ser un poquito más rápido la aparición de los testículos y posteriormente, unos días después, el mismo producto puede ser que si no se mantienen los conductos de Wolff, se mantienen los conductos de Müller y entonces se manifiesta como una hembra. ¿Sale? Esto ocurre, si se fijan, en la 7ª semana de gestación, pero esto va a ser muy variable. Esto es para humanos. Lo que sí sucede es que dependiendo del periodo de gestación, esto se mantiene de acuerdo con la especie, se va a modificar de acuerdo con la especie. ¿Sale? Bien, sucede que estos primordios gonadales, pues bueno, empiezan a tener dominancia y dice que los testículos empiezan a ser distinguibles por la formación de los cordones. Aquí están. Si ustedes ven la imagen superior derecha, se van a dar cuenta que aparecen los cordones testiculares y posteriormente van a ser los tubos seminíferos. Mientras que en las hembras, unos días después, entre 3 y 5 días, no se dan los cambios, sino hasta en esos 3 a 5 días se van a manifestar esas estructuras, ¿sí? A través de un proceso que se llama meiosis. Entonces, hay una diferencia entre la aparición de los testículos o los ovarios en las hembras o las estructuras que van a dar origen a las características sexuales. En las gónadas existen 3 tipos de células. En el caso del testículo, pues bueno, tenemos 3 tipos de células. Ya cuando está bien diferenciado el testículo, pues bueno, tenemos células de soporte. En el macho se llaman células de Sertoli. Tiene otro tipo de células que se llaman células productoras de esteroides. Y en el macho se le conoce como células de Leydig. Las células germinales en el macho van a dar origen a los espermatozoides. Aquí vemos nosotros la imagen y la posición que tienen o la ubicación que tienen dentro del testículo. ¿Sí? Bien, posteriormente podemos ver que arriba la imagen te dice, ok, ya tienes los 3 tipos de células, pero vamos a ver cómo se da la manifestación. En el caso del macho, tenemos a la derecha, y en el caso de la hembra, tenemos a la izquierda. Primeramente en la hembra, aquí el autor, no es mi imagen, es la bajé de internet. Si se fijan, la imagen de arriba de estas 3 imágenes, las que están en el recuadro, pues vemos que para diferenciarlo del macho, en el caso de la hembra mantiene los conductos en color rosita, mientras que en el macho los puso ya de plano oscuros. Los conductos de Müller se mantienen, no hay producción de la hormona antimülleriana, esa es la diferencia. Hay oviducto, hay útero. Mientras que en el macho, los conductos de Wolff mantienen conductos deferentes, hay epidídimo y además hay conductos deferentes. ¿Por qué? Porque hay una presencia de la hormona que se conoce como hormona antimülleriana. ¿Queda claro? Y entonces las células de Sertoli en el testículo provocan la degeneración de los conductos de Müller que sí permanecen en la hembra y se mantienen los conductos de Wolff. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que diferencia? Aquí es concluyente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que influye que aparezca un macho por ahí o que vaya a ser hembra? Después de que Aristóteles y el otro filósofo Anaxágoras, se ponían a discutir o inventaban teorías, desde 1947 un doctor se puso a ver qué era lo que marcaba la diferenciación sexual. Y entonces dice concluyente, la diferenciación sexual está dada por la presencia o ausencia de testículos. Eso es la conclusión a la que llegan. Pero en 1959 se descubre un cromosoma. No se descubre, sino que se dan cuenta de que el cromosoma Y es el que influye en la aparición o ausencia de los testículos y posteriormente a las características masculinas. Desde 1959 a 1961 se hace este estudio y se dan cuenta que el cromosoma Y tiene un gen que posteriormente, casi 30 años después o 30 años después, se descubre que hay un gen que se llama SRY en el cromosoma Y, que es el que marca la determinación en la aparición del testículo. Y a partir de este momento, entonces,
este cromosoma es el que está marcado como que el que va a dar la diferenciación sexual para poder definir si es hembra o va a ser macho. En este caso, pues donde este gen dictamina, si vemos la imagen inferior, ahí está el cromosoma y es donde está el gen SRY. ¿Sale? Bien, ya cuando se descubre entonces cuál es el gen que manifiesta lo que va a ser un macho, pues bueno, nos damos cuenta que evolutivamente o la filogenia te va a marcar cómo es que aparece el aparato reproductor. En las especies animales, los machos presentan aparatos reproductores que son adaptables al aparato reproductor de la hembra. Y entonces teniendo una morfología que va a evolucionar de acuerdo a las necesidades y de acuerdo al medio ambiente. ¿Queda claro? Y entonces quise poner esta imagen porque cada uno, no sé si alguien ha visto el aparato reproductor de cada uno de los machos, pues nos damos cuenta que son completamente diferentes, pero que son adaptados precisamente al aparato reproductor de la hembra. ¿Sale? Y entonces, ¿cuáles son las funciones que realiza el aparato reproductor? Son 5 principalmente. Producción de gametos, producción de hormonas, transporte de gametos. Quizás es la parte más importante porque no solamente es producir gametos, sino darles el medio y las propiedades para que estos puedan desplazarse al sitio donde se va a llevar a cabo la fecundación. Por otro lado, tiene también la excreción de orina y por último la eyaculación. Esas son las funciones principales que realiza el aparato reproductor del macho. ¿Sí? Bien. Por otro lado, ¿cuáles son las características? Adelante. Componentes. Estas son las estructuras que componen el aparato reproductor del macho. Primeramente tenemos el testículo. Aquí están las letras en el cuadro. Y en la imagen están marcadas con letras la posición de cada una de las estructuras. Tenemos testículos, epidídimo, conducto deferente, la D tenemos la uretra, la E tenemos la próstata, en la F tenemos las glándulas vesicales, acá, glándulas uretrales, tenemos al pene con la H, y el escroto, que es la piel que recubre el testículo, y posteriormente, o la última porción es el prepucio, que está por acá, por abajo, donde está la J. ¿Sale? Y por el prepucio, pues bueno, va a salir el pene. Bien. Entonces vamos a hablar de permítanme la imagen, vamos a hablar de cada una de las estructuras. Si se fijan, la A es el testículo. Y entonces, ¿qué es el testículo? Bueno, primeramente son glándulas de gran importancia. Inclusive se habla de que hay quien conoce la testosterona como la hormona de la vida. O en el caso de la hembra, la progesterona. Pero en el caso del macho, la hormona de la vida, hormona que se produce ahí. Y bueno, las características de los testículos, perdón, pues son ovales, firmes, lisos y van a tener una posición. Esa posición puede ser pendulante, puede ser en cierta adherencia al cuerpo. Y bueno, dependiendo de la especie, va a ser las características que tengan estos testículos. La producción de espermatozoides es una función, pero también no solamente sintetizar espermatozoides o producir espermatozoides, sino que también produce hormonas, principalmente andrógenos, y de estos andrógenos la testosterona. Y les decía sobre la posición que pueden tener, pues bueno, dependiendo de la especie van a ser pendulantes o van a ser sésiles. Sésiles significa que están adheridos al cuerpo. Bien, entonces, hablando de las características, ¿qué tiene el testículo? Pues bueno, en realidad nosotros encontramos al testículo con una gran cantidad de tubos o de túbulos. Algunos tienen una función en particular, pero esta es toda la cantidad de estructuras. Y si nosotros partimos un testículo, nos vamos a dar cuenta que en realidad es una serie de túbulos conectados o interconectados que al final de cuentas salen del testículo y posteriormente se forma el epidídimo. La característica que tiene el testículo tiene una estructura muy pegada a lo que va a ser el testículo, que se llama epidídimo. Y el epidídimo tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola. Pero además tiene por aquí, si ustedes ven la imagen con los nombres, conductos eferentes, es decir, el inicio, red de tubos seminíferos. Estos túbulos son esta conexión de aquí hasta que sale.
células de Leydig que están dentro de los tubos, túnica albugínea, túnica vaginal, que es lo que protege o lo que se encuentra por debajo de lo que es el escroto, y la túnica dartos. Y posteriormente hacia afuera se encuentra la piel. Después de que encontramos los conductos eferentes, al final tenemos los conductos deferentes, que son la salida o el término de estos tubos. Bien, inervación del testículo. Tenemos que hablar de las características del testículo, dos cosas, la inervación y la irrigación. Es decir, el testículo siente porque tiene nervios, tiene fibras nerviosas. El testículo vive porque tiene una irrigación y la irrigación va a estar dada a través de arterias. Y entonces la inervación del testículo, pues bueno, está dada por nervios escrotales. Uno que se llama nervio escrotal anterior y otro que se llama nervio escrotal posterior. El nervio escrotal anterior viene del nervio inguinal, y lo inguinal inerva la superficie exterior del escroto. Y el otro inerva la superficie posterior del escroto, es decir, uno por delante y uno por detrás les llegan los nervios al testículo. Y aquí nosotros vemos las ramas, las que están marcadas en color naranja, son los que inervan al testículo. ¿Cuál es la irrigación? Pues bueno, el testículo va a estar irrigado por una arteria testicular, una arteria del conducto deferente y una arteria cremastérica. Normalmente de esto nos damos cuenta que existen hasta cuando realizamos un proceso de castración. El proceso de castración o ligaduras, lo que está ligando, lo que está retirando o lo que está bloqueando es la llegada de sangre al testículo y por lo tanto el testículo o las células pueden morir por hipoxia o anoxia completa. Lo que está ligando es un paquete que se llama paquete vasculonervioso formado por una arteria, aquí la arteria testicular, una vena y un nervio, ¿sí? Y entonces en ese momento se suspende la irrigación y automáticamente lo retiras o lo dejas ahí pero sin irrigación, de tal manera que las células mueren. Entonces esto es la inervación y la irrigación. Estructuras que existen en el testículo, bueno, tiene una túnica vaginal y tiene una túnica albugínea. La túnica vaginal parietal y otra visceral, aquí están en la posición, aquí están las imágenes. ¿Cuál es la función de la túnica vaginal? Pues bueno, movimiento testicular. Por debajo de la túnica vaginal se encuentra la túnica albugínea, que es esta capa fibrosa que está por debajo, aquí está marcada con un óvalo. Y luego, y esto entre comillas lo que dice que la función principal es mantener la erección, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a mantener, digamos, la producción de temperatura y producción de algunas hormonas. Bien, ¿cuál es la diferencia o la anatomía característica que nosotros vemos desde fuera en el caso de los testículos? Pues bueno, aquí están las imágenes. Algunas imágenes no están las de todos los animales, tenemos la de los caprinos, la posición es el tamaño de aproximadamente 30 centímetros, son pendulantes. Ojo, normalmente se habla de una característica que tienen los machos que entre más grande esté el testículo, pues más espermatozoides produce, pero también no es la única característica que tiene, ¿sí queda claro? Entonces esto se hereda en un porcentaje considerable, de tal manera que es un punto de evaluación a aquellas personas que se dedican a calificar animales. La de los borregos también igual se fijan, son muy, muy parecidos, pendulantes también, y tienen un tamaño muy similar al de los caprinos, posición vertical. En el caso de los cerdos, aquí sí podríamos hablar de que la posición cambia porque la posición se llama sésiles y estamos hablando de 50 a 65 centímetros de tamaño. El tamaño también puede variar de acuerdo al tamaño del animal y raza del animal. Sí es importante considerar que, pues bueno, es un punto de partida porque tenemos testículos de animales más grandes y podríamos hablar de animales que tengan los testículos pues, más pequeños. Sí queda claro, pero es un punto de partida. Y también considerar el peso, porque vamos a hablar del peso y no es tan confiable lo que te dice a lo mejor la literatura. Los bovinos también tienen una posición pendulante. Es importante considerar que cuando hablamos del tamaño, pues no están del mismo tamaño los dos testículos, ¿sí? Uno es más pequeño que el otro. Generalmente el testículo izquierdo
es más pequeño que el derecho. No se nota casi, pero de no ser cuando haya una enfermedad, por ejemplo, nos encontramos que leptospirosis en cerdos, que erisipela porcina, por las temperaturas que provoca esta enfermedad o esta bacteria o estas bacterias, hacen que un testículo se haga más pequeño que el otro. Por ejemplo, en lo personal, yo he retirado testículos que pesan, no sé, 600 gramos, 700 gramos, y el izquierdo se mantiene en, no sé, 200 gramos, por decirlo así. Es decir, solamente el 30% de lo que pesa en un testículo normal. En el caso de los perros, si se fijan, aquí están pendulantes, oblicuos, están colgando, pero uno está medio adelante y otro atrás. Y en el caso del perro, pues si se fijan, parecen bolas de algodón, son sésiles en posición ventral al ano. Aquí está el ano y tenemos esas dos bolitas, pues son los testículos cubiertos de pelo. Ese es en el caballo. En el caballo también son pendulantes. Se tiene un volumen aproximado de 20 centímetros y en posición vertical. Es importante considerar que el esquema que viene aquí pues va a estar marcado porque muchas veces cuando hace calor, pues los testículos se ponen más pendulantes. Hace frío y de repente nos encontramos que los testículos están más adheridos al cuerpo, pero no quiere decir que no sean pendulantes. ¿Queda claro? Bien. Profesor, ¿Sí? los del gato, en qué se encuentran sobre el abdomen o alrededor del ano o cómo No, se encuentran? están alrededor, aquí, por debajo de lo que es el ano. Sí, no están en Ok. el abdomen. Cuando ya hablamos de abdomen, pues ese ya es un problema que normalmente se hereda y eso se presenta en todas las especies. En lo particular, yo en gatos no he visto, pero sí he visto en perros, en cerdos y en caballos que permanecen dentro, pero ya se convierten en un problema porque no hay espacio escrotal, quizás. Bien, peso de los testículos. Aquí también es un esquema que por ahí me encontré, pero la verdad es que tómenlo como punto de partida, como punto de referencia, pero no nos vayamos estrictamente a estos pesos porque son muy variables. ¿Sí queda claro? Por ejemplo, yo les puedo hablar en lo particular así, en el del porcino, difiero mucho en el peso porque pues podríamos hablar de que el doble fácilmente nos podemos encontrar un testículo de 300 gramos, podríamos hablar de un testículo de 600 gramos. Entonces, dependiendo mucho de la raza. Hay animales que, por ejemplo, pesan 400 kilos. Hace, no sé, 3 años, 4 años, castré un semental del rancho Cofradía y pues fácil, un testículo, pero ese puerco tenía un antecedente de que había tenido erisipela y por lo tanto un testículo estaba muy pequeño. Podríamos hablar que será 300 gramos y el otro pesaba como 700 gramos. Entonces, es muy variable, sí, pero sí tómenlo como punto de referencia. En el equino 200 a 300 gramos, en el bovino 250 a 300 gramos, los ovinos y caprinos de 200 a 300 gramos. Y digo, es relativo, pero sí considerarlo como una base. ¿Sale? Y aquí los compañeros y su servidor, más bien el doctor Fernando se hace esta pregunta, dice, ¿cuál es el animal que tiene los testículos más grandes? No sé si tengan una idea. Pues una ballena, ¿no? Un elefante, algo así. Ok. Hay dos respuestas, ¿eh? De las especies productivas, pero bueno, así a nivel universo, a nivel mundial, pues esta es una de las respuestas. Las ballenas cuentan con los testículos más grandes, ya que en relación con el peso, podríamos hablar de que esta ballena tiene un peso aproximadamente de 40 toneladas y sus testículos llegan a pesar 1 tonelada. ¿Sí? Entonces, esta es una de las especies con los testículos más grandes. Pero cuando nosotros hablamos en relación al peso corporal, pues bueno, alguien asombroso es este animalito que se le llama grillo costero y este grillo tiene
el 14% del peso corporal, y aquí lo está viendo el doctor, el 14% del peso corporal son los testículos, es decir, son testículos exageradamente grandes. ¿Sale? Estas son las dos especies y las dos respuestas que nosotros podíamos encontrar a la pregunta que se hace de cuáles son o cuál es la especie que tiene los testículos más grandes. Entonces, con eso terminamos lo del testículo. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Ok. Después del testículo les comentaba que adherido al testículo encontramos una estructura... comentar algo sobre esta característica. De repente nos encontramos con animales con esto. Les decía, en perros se presenta, en caballos se presenta, en cerdos se presenta, en otros animales yo en lo particular no lo he visto. No sé si los demás compañeros o los otros médicos hayan visto esto en otras especies, pero o alguien que se dedique, por ejemplo, a gatos. Pero en perros, un testículo queda en el escroto y otro queda en cavidad abdominal. En caballos, un testículo baja al escroto y el otro queda en cavidad abdominal. Y en cerdos, que inclusive se heredan un 25%, pues nacen estos animalitos con un testículo también en el escroto y otro en cavidad abdominal. Criptorquidia, desde sentido estricto, según la definición que encontramos ahí, puede ser que sea un testículo en el escroto y otro en cavidad abdominal. Algunos otros autores mencionan que criptorquidia es la ausencia total de testículos en el escroto, es decir, no hay testículos en el escroto, los dos están en cavidad abdominal. Y en este caso, yo solamente he visto un cerdo que tuve que operar, sacar los dos testículos de cavidad abdominal. Yo he realizado cirugías en cerdos, no en caballos. No soy especialista en caballos, tampoco lo he hecho en perros, pero sí en cerdos, en criptorquidia. Y hay otro que se llama monorquido, que también les llama cerdos chiclanes de forma coloquial. Y los cerdos chiclanes te hablan o monorquidos, quiere decir que hay un testículo en el escroto y otro está en cavidad abdominal. Otra vez, criptorquidia, la presencia de los testículos, pero en cavidad abdominal. Monorquidia o chiclanes, presencia de un testículo en el escroto y otro en cavidad abdominal. Ahora, ¿qué sucede con esto? Pues bueno, es una característica y es una patología, si quieren considerarlo así. Lo que sucede aquí es que no hay espacio suficiente y el testículo se va en cavidad abdominal, crece de forma normal el que está en el escroto y como el que está en cavidad abdominal está envuelto en tejido adiposo, entonces no crece con las mismas características y muy probablemente vaya a desarrollar cáncer. ¿Sí? Bien, no sé si tengan alguna pregunta. De cualquier manera, en estos casos hay que retirarlo, ¿sí? Porque si existe un riesgo, por cambios de la temperatura no crecen, alteraciones y si es un problema que se hereda, como les digo. Bien, entonces, adheridos, si no hay preguntas, nos vamos con la siguiente estructura. Estaba el testículo y luego estaba el epidídimo. El epidídimo es una estructura que está adherida al testículo y tiene tres partes. Uno se le llama cabeza, formada por los conductos aferentes, era lo que les comentaba. Tiene un cuerpo que es la parte medial y permite el flujo o el paso o movimiento de los espermatozoides, y la cola, en donde está la salida, les decía, los espermatozoides, al final de cuentas se llama conductos deferentes. ¿Cuáles son las funciones del epidídimo? Tiene tres funciones. La primera, maduración de los gametos masculinos, maduración de los espermatozoides, transporta, concentra, almacena espermatozoides, y por último, la absorción, que yo en lo particular, no al 100%, difiero mucho de esto, absorción de los espermios cuando no hay eyaculación o bien anormales. Cuando no hay eyaculación, entonces el espermatozoide queda aquí, en el epidídimo, y la otra es que de repente retenga a los que son anormales, doble cola, doble cabeza. Entonces, de repente nos encontramos con que esa función la realiza el epidídimo. ¿Sale? Otra cosa, un comentario también muchas veces cuando castramos a los animales, de repente se quedan pequeñas cantidades o una parte del epidídimo cuando no se hace correctamente y el animal queda con pequeñas cantidades en la síntesis de espermatozoides. No para toda la vida, pero sí es importante considerar esa parte. ¿Sale? Retirar el testículo y retirar el epidídimo.
¿Cuál es la inervación? Otra vez, igual que en el testículo, la inervación y la irrigación del epidídimo. La inervación del epidídimo se da a través de nervios espermáticos, ¿sí? Que vienen precisamente del plexo hipogástrico y el pélvico. Estas son las ramas que van a inervar al epidídimo. Y la irrigación proviene de una arteria que se llama arteria testicular, marcada aquí en rojo. Se subdivide en ramas epididimarias superior e inferior. Acá están. Esta es una y esta es otra. ¿Sale? Este es el epidídimo. Luego nos vamos con la estructura, la piel que recubre al testículo, el escroto. Primeramente entender que es la capa de piel más externa que cubre los testículos y se encarga de la protección, suspensión y regular la temperatura corporal. Se dice que mantiene una temperatura completamente diferente a la temperatura corporal, con una diferencia de 4 a 7 grados, es mucho. Hace calor, se relaja la piel, era lo que les comentaba, los testículos están más pendulantes. Hace frío, pues los testículos hasta cierto punto se contraen y se pegan un poco hacia el cuerpo. Esas serían principalmente las características del escroto. Glándulas accesorias están alrededor de la uretra. Aquí quise poner en cada una de las especies en un óvalo donde se encuentran las glándulas accesorias, ¿sí? ¿Cuál es la función? Pues bueno, la función es secretar líquido seminal para el transporte de los espermatozoides. Esta sería la función, nutriente y amortiguador del pH vaginal, es decir, proporciona el medio para que no mueran los espermatozoides. Y lógico que las características y el tamaño, si se fijan, va a variar de acuerdo con la especie. Glándulas accesorias, la próstata rodea la vejiga. Si nosotros vemos aquí, está una imagen media borrosa, pero está más o menos la identificación de la próstata. Y esta lo que hace es, al final de cuentas, igual que las glándulas accesorias, pues van a estimular el movimiento de los espermatozoides. Da volumen al eyaculado, es decir, facilita precisamente la circulación de los espermatozoides o el desplazamiento de los mismos. Posteriormente tenemos los conductos, ductos o conductos eferentes, ¿sí? Conductos eferentes que van fluyendo. Les decía, los conductos eferentes empiezan aquí y terminan acá, ¿sí? Bien, función, en el caso de los conductos, bueno, es un túbulo contorneado que también permite la circulación y almacén de los espermatozoides, y es que no se van a usar. Conductos deferentes, ¿sí? Se encuentran desde la cola del epidídimo hasta la porción prostática. Función es contraerse otra vez para el transporte de los espermatozoides. Esas son las funciones principalmente de las glándulas accesorias. Conducto deferente. El conducto deferente ya es la salida. Si se fijan, ya hablamos del conducto aferente, estaría más arriba, y el conducto deferente pues facilita la salida de los espermatozoides. Aquí estarían los eferentes y aquí estaríamos hablando de los conductos deferentes, salida de los espermatozoides, para que viajen a través de el tubo que lo va a llevar a la salida del pene. Bien, la uretra. Esta yo creo que es un órgano, una estructura que compartimos tanto los hombres como las mujeres, o en el caso de los animales, las hembras con los machos. Y pues bueno, es un conducto que en común permite la salida de la orina. Se divide en dos partes, uretra pélvica y uretra peniana. Función, permite la salida de la orina, pero también permite la salida del semen. Esa es la función principalmente de la uretra. Músculo retractor del pene. Pues bueno, aquí también para poder diferenciarlo, vean la posición que tiene. El músculo retractor del pene, pues bueno, te está dando el nombre, te está dando la función. Retrae el pene después de la erección. Esa es la función principal, ¿sí? Se origina en la superficie ventral de las primeras vértebras oxígeas y se fija en la cara ventral del pene. Pero en realidad lo que hace la principal función, y quizá lo más importante que hace, es jalar el pene o regresarlo a su lugar natural
después de la eyaculación y de la erección. Músculo isquiocavernoso, pues bueno, la función de flexión del ano, estabiliza y mantiene el pene erecto. Acción apoya el músculo bulbo cavernoso y está irrigado o nutrido por una arteria que se llama arteria perineal. Esponjoso, pues este músculo lo que da también da volumen, es impar, pero da volumen al pene. Es continuación del músculo uretral, envuelve y es esponjoso al pene. Función, pues bueno, la función es recubrir al bulbo del pene en la parte externa. ¿Sí? Acá. Cremaster. El músculo cremaster es otra estructura principalmente que encontramos en el aparato reproductor, pero lo que hace es, a diferencia, no te marca tanto el nombre, ¿sí? No te marca tanto el nombre, pero sí tiene una función muy característica. Vean la posición. Aquí lo que marca el óvalo derecho. Si está pegado al testículo, pues lo que jala es el testículo. Se encuentra en el pliegue y bolsas testiculares, se origina en el ligamento inguinal, pero la función principal es regulación del flujo sanguíneo, regulación de la temperatura y descenso del pene, es decir, se relaja el músculo y entonces en el caso del testículo, el testículo se va hacia abajo. Los dos, esto es cremaster y este es el cremaster. Entonces se relaja el músculo, y se relaja la piel y entonces el músculo baja. Se contrae el músculo y entonces automáticamente aumenta la presión, se contrae el músculo y hace que el testículo se adhiera al cuerpo. Músculo prepucial, caudal, la función principal, nosotros vemos la posición aquí, marcado con el número 15 del músculo prepucial, es sostener el prepucio, la parte posterior del prepucio durante la erección. Es decir, es un músculo que permite que se mantenga la erección. El prepucio, quizás un tubo que permite la salida de orina, pero por otro lado también permite la protección y salida del pene. Es decir, el prepucio es un orificio a través del cual tiene quizás una de las funciones más importantes, que es evitar que entren infecciones al aparato reproductor del macho. Es una característica principal que tienen todos los animales y que, pues lógico, que va a depender mucho de la especie para marcar las diferencias. ¿Sale? Es el que recoge, por decirlo así, el desecho o lo sucio, tierra o adherencias que se puedan recoger del exterior. El pene, por último, tenemos que el pene tiene estructuras, tiene un cuerpo, aquí marcado con el número 1, acá. 2 es el prepucio. El 3, la parte libre del pene. Nosotros, algunas especies lo está marcado aquí, por ejemplo, en el del caballo, en el caso del cerdo, en el caso de la cabra y del toro. Este es el cuerpo del pene. 4, marcado con el glande, aquí. Fíjense el tamaño del glande que tiene en el caso del perro, en el caso del caballo. La mayoría de las especies es muy corto, excepto en el perro, que es muy largo. ¿Sí? Vean el de la cabra, el del macho cabrío también, que tiene ciertas características corto. Y el proceso uretral y el rafé del pene. El rafé del pene, que es el que no se nota en todas las especies. Aquí está el rafé, es una curvatura, ligamento. ¿Cuáles son las funciones del pene? Primeramente, permite el paso del semen durante la eyaculación. Y aquí están, de acuerdo con la especie, pues bueno, vemos que hay enormes diferencias, tanto en las características morfológicas como en el tamaño. Entonces, por un lado, la función principal permite el paso del semen, la segunda es que permite el paso de la orina, y cuando está erecto, pues sirve para la cópula. ¿Queda claro? Caracterizado por estos tres músculos, es decir, tiene estos tres músculos: isquio cavernoso, músculo bulboesponjoso y músculo retractor del pene. Esos son los tres que marcan la característica de relajación o de erección. Y luego tenemos
cómo es el pene en la mayoría de las especies. Entonces, bueno, primeramente en el equino es cilíndrico y aplanado lateralmente. En bovino, cerdo y perro es cilíndrico. Hay que entender que aquí hay una característica en el cerdo. En el nacimiento del pene normalmente es cilíndrico, pero tiene una característica en la punta. Acuérdense que el del cerdo parece broca. Es torneado o contorneado, no sé cómo ustedes lo definan, y se adapta precisamente al aparato reproductor de la hembra. Longitud o tamaño. Normalmente en bovino lo que vemos cuando sale pues es una parte muy pequeña, pero lo que entra en la vaca o en la hembra pues es un tamaño considerable, aproximadamente entre 80 y 90 centímetros. En el equino quizás sea un poquito más grande dependiendo de la raza del equino que nosotros estemos hablando, pero tomar como base entre 50 y 60 centímetros. En el cerdo de 55 a 60 centímetros, en el perro, esta dimensión está muy grande, hablar de 6.5 a 24 centímetros, dependiendo también de la raza. Y el tipo, pues bueno, en el caso del tipo de pene, pues en rumiantes y el cerdo es fibroelástico, en el equino y perro va a ser músculo cavernoso. Es decir, depende mucho de la irrigación que tenga el pene. Y en el caso del perro, pues vemos que es la característica que le proporciona cuando el perro y la perra se pegan. Otra característica es esto, ¿sí? Y es una comparación de cómo se ve el pene del toro flácido, cómo se ve erecto, el del carnero, el del berraco y el del caballo. Si ustedes ven el del gato, que tiene una característica también muy particular, y el perro que tiene el músculo cavernoso, bulbo cavernoso, pues a diferencia del gato tiene espículas. Y es lo que hace que las gatas griten, sobre todo uno al penetrar y el otro al salir. ¿Sale? Porciones, primeramente pues está el glande y la porción libre del pene. En el glande tenemos proceso uretral, corona del glande, cuello del glande y rafé del pene. Entonces aquí están las estructuras que caracterizan el pene, y no nada más es decir el pene sin ninguna estructura más. Cada una tiene un nombre en particular, un nombre anatómico, que está también el del toro, las mismas características, las mismas estructuras. El de caballo, también con las mismas características o los mismos nombres, pero con diferente tamaño. Por ejemplo, acá está el glande, ¿sí? Cuerpo. Es el del perro. Comentaba, aquí está el músculo cavernoso o bulbo cavernoso y el glande, ¿sí? Vean qué tan largo es el glande a diferencia de las otras especies. El cerdo, vean, aquí está muy marcado, pero no se ve tanto la broca que yo les comentaba. Esta torcedura que hace que se adhiera a lo que es el aparato reproductor de la hembra. No sé si tengan alguna pregunta. Esto sería todo en relación con el aparato reproductor del macho. Normalmente son características anatómicas. A continuación, el tema que sigue, pues bueno, es la fisiología del tracto reproductor del macho. ¿Sí? No sé si tengan alguna duda, si no ya tomarán cuestionamientos con cada quien, con su profesor. Profe, ¿Sí? entonces el músculo bulbo esponjoso, ¿en qué porción del pene está? ¿O varía? En el nacimiento. No, es que va a depender, por ejemplo, lo tienes aquí en el perro y lo tienes en el caballo, pero así en el perro es esa característica, pero ¿te acuerdas en el tamaño? La parte mayor está en el glande, que es esto, ¿sí? Pero el bulbo esponjoso es lo que hace precisamente que se pegue, inclusive de aquí para acá hay otro tamaño más, que serán, esto mide como 8
10, y acá tenemos otra cantidad en centímetros que hace que esto es lo que se pegue al perro. Al final de cuentas, la vascularización, por eso es que no es bueno despegar a los perros, porque puede ocurrir un traumatismo, puede provocar un prolapso vaginal en la hembra o puede provocar un traumatismo en el pene del macho, que inclusive provoca que el pene quede expuesto. Y esto se convierte en un problema porque el prepucio interrumpe la circulación del pene y entonces puede ser que hasta necrosis. Mm. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta? No, profe, gracias. Bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco la atención. Es una plenaria corta, igual la que sigue desde mi punto de vista sigue siendo corta y vamos a hablar de la fisiología del aparato reproductor, es decir, la relación hipotálamo-hipófisis, testículos en el macho. Entonces ya aclararán dudas cada quien con su profesor. Nos vemos después. Gracias, profe. Alex, también, adiós. Gracias, profe. Gracias.